Muy buenos días. ¿Cómo se sienten en esta mañana aquí reunidos para adorar y escuchar la palabra de Dios? Qué gozo. No hay ningún lugar, les aseguro, donde mejor pueda estar uno que estar aquí en la presencia del Señor. Hoy es un día especial, hoy es el sábado, el día del Señor. También, de acuerdo a la historia, hoy es un día especial. Hoy es el 22 de octubre. Se cumple, creo que son 172 o 176 años, creo que son 176, me parece, de lo que fue el comienzo del movimiento adventista, ¿verdad? Cuando se esperaba el regreso de Cristo. La iglesia, Dios le ha dado la oportunidad y al mundo de predicar este evangelio. No sabemos cuántos años más falten, pero estamos llegando ya al final. No nos queda la menor duda sobre esto. Y hoy es un día especial también, porque tenemos una familia muy amiga que gracias a Dios hoy están haciendo su decisión. No, ya la decisión la hicieron, se están bautizando, quizás ya se bautizaron o se están bautizando a esta misma hora. ¿Cuántos son de Venezuela aquí? Bueno, una linda familia de Venezuela. Después les vamos a enseñar la foto, para que conozcan a esta familia, con la cual el Señor nos dio el privilegio de conocerlos, de estudiar, justamente un año. Empezamos en el mes de noviembre y ya hoy se están bautizando esta linda familia en la iglesia de Kissimmee, allá cerca de Orlando. Estaban por acá, pero por motivos de trabajo tuvieron que mudarse hacia aquella área. Y justamente cuando conocimos a esta familia fue que quizás surgió la idea de pensar en este sermón, este mensaje. Porque todo empezó con dos jóvenes venezolanos que visitaron nuestro hogar. Habíamos tenido un problema con una de las tuberías de agua que van por el techo y ellos fueron allí a resolver el problema. Pero la palabra de Dios nos dice que instemos a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad, Vicente? Los que tenemos esta gloriosa esperanza tenemos que compartirla, no es para nosotros solos, hay que compartirla con otros. Y empezamos a hablar con aquellos jóvenes de la Biblia. A uno les regalamos una linda Biblia, al otro le ofrecimos estudio bíblico y nos aceptó los estudios bíblicos. Y cuando una persona está dispuesta a escuchar la palabra, usted no pierda tiempo en hacerlo. Y yo creo que todos los hermanos debemos prepararnos para saber dar estudios bíblicos. Bueno, fuimos allá a su apartamento en el barrio de Aventura, un edificio, un 24 pisos. Me acuerdo la primera noche que llegamos allá, un lunes, establecimos el estudio el lunes a las 7 de la noche. Y aquella noche que llegamos, había problemas familiares y demás, pero tuvimos que irnos al balcón del apartamento, el joven y su servidor, y allí estudiamos el primer estudio de la serie. Me acuerdo que empezamos por Daniel 2, la historia de Nabucodonosor, muy interesante, y fue muy bien acogido el estudio, pero el resto de la familia estaba ausente. El segundo lunes cuando fuimos, ya nos sentamos, no fue en el balcón, sino fue en la mesa. Y ya se nos unió la esposa, las hijas y la cuñada. El grupo fue aumentando. Y así seguimos estudiando la Biblia por varias semanas. Después los invitamos a que vinieran a casa. Ellos vinieron, mi esposa y yo compartimos con ellos. Hicimos una amistad muy bonita, gracias a Dios. Y ya nos visitábamos una semana allá y una semana aquí. Después vinieron problemas, aunque era una persona con una posición económica muy buena, sin embargo estaban en un momento de crisis. Las cosas en la vida pueden cambiar. Y lo llevamos a la iglesia de Hollywood. Allí en la iglesia de Hollywood estuvieron atendiendo los miércoles y también el sábado. Y después por razones de trabajo, porque Dios permitió que encontraran un trabajo, se tuvieron que mudar al área de Kissimmee. Pero el trabajo que se comenzó, Dios lo siguió. Y como dice la palabra, uno siembra y otro recoge. Así es. Y hoy se están bautizando. Ya espero que ya estén bautizados a esta hora. Y decía que el tema tiene que ver con esto porque uno de los jóvenes que estaba ahí en la casa, con quien hablamos, me decía, mira, yo creo en Dios. Yo lo que no creo, lo que me cuesta trabajo
es saber por qué existe el mal, por qué existe sufrimiento, por qué si Dios es bueno existe tanto dolor. Bueno, le explicamos a la luz de la Biblia que no fue el propósito de Dios que hubiera dolor en este mundo, ni sufrimiento, ni aun que la muerte existiera. Dios creó un mundo hermoso, lindo. Dice que cuando el mundo salió de las manos del Creador, era belleza, perfecto. Pero desafortunadamente, nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Y por la desobediencia se introdujo el pecado en esta tierra. Y por el pecado entró el sufrimiento, entró el dolor y entró la muerte. Si aquello no hubiera pasado, nunca el ser humano hubiera sufrido ni hubiera muerto. No fuimos creados para la muerte. Amamos la vida, porque Dios nos creó para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, ¿verdad? Y un día va a ser así. Pero el pecado vino como un intruso a estropear la obra de Dios. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, Adán, que era el rey de este mundo, a quien Dios le había dado todas las cosas, entregó la potestad de este mundo a Satanás, un usurpador, dictador. Desde entonces, Satanás se convirtió con minúscula en el Dios de este mundo. Como dice segunda de Pedro, capítulo 2, 19, el que es vencido por alguien se convierte en esclavo o siervo de aquel que le venció. Y así el mundo fue entregado a las manos de un enemigo. Miren qué pensamiento, y vamos a usar algunos muy interesantes, qué pensamientos del espíritu de profecía nos dicen cosas tan lindas. Dice, cuando Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después que el hombre pasara por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia del cielo. Dios le puso una prueba de obediencia a nuestros primeros padres. Si el hombre pasaba esa prueba, la familia humana estaría unida con la familia del cielo para siempre. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana si hubiera demostrado obediencia a la palabra divina. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Ahí empezó o fue la continuidad del gran conflicto. El gran conflicto que no empezó en esta tierra con la desobediencia de nuestros primeros padres. El gran conflicto que comenzó en el cielo cuando la rebelión de un ángel, Lucifer, ¿verdad? El ángel más precioso que Dios había creado, dice la Biblia, acabado en sabiduría, en esplendor, una mente extraordinaria. Pero allí en una forma a la cual la Biblia le llama el gran misterio de la iniquidad, surgió el mal. Y desafortunadamente ese mal fue pasado aquí a la tierra. El hombre hubiera estado sin esperanza, condenado a sufrir y a morir para siempre. Pero Dios, en su bendito amor, trazó el glorioso plan de la redención. Y el plan de la redención consistía en que el príncipe del cielo, uno que sí es igual a Dios y que es Dios, llamado Jesucristo, viniera a este mundo para salvar al hombre. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Cristo, siendo Dios, y ahora vamos ya no al misterio de la iniquidad, sino al misterio de la piedad. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a tomar nuestra propia naturaleza, a hacerse semejante a uno de nosotros, y vino y nació en este mundo como el niño más humilde o indefenso que pueda nacer. Pero Jesús, al venir a este mundo, tenía una misión: destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte.
La vida de Jesús en esta tierra es impresionante. Nunca ningún ser humano, nunca alguien ha tenido que enfrentar las pruebas que tuvo que enfrentar Jesucristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, el enemigo de Dios y de los hombres, Satanás, sabía que Cristo venía para arrebatarle su poder. Y estuvo dispuesto a hacer todo cuanto fuera para vencer al Salvador. Aún desde el comienzo de su ministerio, vemos las pruebas, las tentaciones que tuvo que soportar el Salvador. Teniendo 30 años, Jesús fue bautizado allí en el Jordán por Juan el Bautista. Una manifestación gloriosa cuando se escuchó la voz de Dios y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz de Dios dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento. Ahora, después del bautismo, Jesús fue al desierto. No fue a provocar la tentación. Jesús fue al desierto a fortalecerse a través del ayuno y de la oración. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es decir, que Jesús era como nosotros. ¿Has sentido tú alguna vez hambre? Jesús sintió hambre. Él tomó, aunque no dejó de ser Dios, pero tomó nuestra naturaleza. Y no se enfrentó al enemigo como Dios, sino como hombre. Pero hombre dependiendo del poder de Dios. Vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después de 40 días de estar ayunando, se tiene hambre. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? Hasta se parecen las piedras. Hay piedras que tienen forma de pan, ¿verdad? Claro que Jesús podía hacerlo. Pero si Jesús lo hubiera hecho, hubiera transigido con la tentación del enemigo. El enemigo tienta en las cosas débiles, en el apetito, ¿verdad?, de los seres humanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las personas en este mundo viven afanadas por las cosas materiales. Hasta cierto sentido, las cosas materiales las necesitamos. Pero hay cosas que son mucho más importantes que las cosas materiales, que en definitiva un día terminan. Y son las cosas espirituales. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús usó la palabra como la espada, como el arma, para vencer al enemigo. Pero no satisfecho, dice la palabra, que entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Hipócrita y mentiroso. ¿Sabía Satanás que Jesús era el Hijo de Dios? Claro que lo sabía, pero ahora le dice a manera de tentarlo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: mandará cerca de ti, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que con tus pies no tropieces en piedra con tu pie. Eso estaba escrito, en los Salmos está escrito. Pero él mezcló la verdad con la mentira y sembró la duda. Nuevamente Jesús le responde y le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No satisfecho con esto, dice la palabra, que otra vez entonces lo llevó el diablo al monte, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Fue esto una tentación para Jesús? ¿Saben lo que tenía Jesús frente? Jesús sabía lo que le venía. Para Jesús la cruz siempre fue una tentación. No era fácil. Aún en los momentos allí en Getsemaní, antes de ir a la cruz, Jesús ora y le dice: Padre mío, pasa de mí si quieres esta copa, pero no como yo quiero,
sino como tú quieres. Hermanos, nosotros no somos capaces de imaginar el sufrimiento, la angustia, la agonía, lo que sufrió Jesús en el Calvario. Nadie jamás tendrá que pasar por una prueba semejante. Jesús estaba llevando sobre él la carga de los pecados de toda la humanidad. Ante esta tentación, Jesús le dijo al diablo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces dice la palabra que el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Y yo le doy gracias a Dios por esa victoria de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús hizo la determinación de morir por cada uno de nosotros. Y esto es lo que debemos entender y lo que el mundo debe entender. Yo creo que si muchas personas no aman y no buscan a Dios es porque no conocen a Dios. Porque ¿cómo puedes tú dejar de querer, de amar y de obedecer a alguien que estuvo dispuesto a dar su vida por ti? Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo creo que no solamente el varón, sino también la mujer, hombres y mujeres, tendremos que soportar tentaciones, tendremos que soportar pruebas en este mundo, tendremos que enfrentar aflicciones, dolor, sufrimiento. Pero hay una promesa: cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Te pregunto en esta mañana o en esta tarde, ¿estás pasando por alguna prueba? ¿Tienes un problema en tu vida? ¿Estás luchando con la duda? ¿Estás luchando con la tentación? El Señor nos ha prometido su ayuda en todas las tentaciones y en todos los problemas que el ser humano tengamos que enfrentar. Dice el espíritu de profecía este pensamiento: en sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. No tenemos que ser vencidos. Cada uno será tentado, pero declara la palabra que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Podemos resistir y vencer al astuto enemigo. ¿Qué confianza más maravillosa podemos tener? Cuando el hombre pecó, la naturaleza humana quedó sometida al mal. Por eso al ser humano le es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Aún desde que un niño nace, que es una naturaleza inocente, se revelan ya los primeros rasgos de egoísmo en los niños. Vemos los niños peleando uno con otro: no, este juguete es mío. Porque el amor en el ser humano fue reemplazado por el egoísmo. Todos somos un poquito egoístas, ¿sí o no? Ahora salimos afuera y nos tiramos una foto, el grupo de la iglesia. Y después yo le enseño la foto. ¿Quién es la primera persona que usted va a ver en la foto? Es la condición del ser humano, ¿verdad? Es la condición. El ser humano es imperfecto, todos somos imperfectos, todos somos pecadores, todos tenemos defectos. Por eso dice Cristo que no debemos juzgar a nadie, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, ¿verdad? Y Satanás lucha contra todos los seres humanos. Miren qué cita tan interesante esta del espíritu de profecía. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y suscitados por Satanás, que molestan aún hasta los mejores hombres. Pero si estos no son albergados, si se los rechaza como odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie más es manchado por la influencia de ellos. ¿Saben dónde es el blanco de ataque de Satanás? En la mente.
Jesús dijo en Mateo 15, 19, porque es del corazón, refiriéndose a la mente, en la mente del hombre, de donde salen los malos pensamientos, los hurtos, el adulterio, la fornicación, todas esas cosas malas, ¿de dónde salen? De la mente. Esa es la naturaleza. Y Satanás, que conoce la naturaleza humana, entonces sugiere pensamiento. Quizás alguna vez te ha venido un pensamiento que te has quedado, uy, ¿por qué estoy pensando esto? Dice pensamientos y sentimientos sugeridos por Satanás. Dice, hablando de la imaginación, la sierva de Dios, Dios nos ha dado muchas facultades, ¿verdad? La facultad de pensar, la facultad de razonar, la capacidad de imaginar, cosas que los animales no tienen. Los animales son nuestros compañeros en la creación de este mundo, pero Dios nos ha dado a nosotros cosas que no se las ha dado a ellos. Y muchas veces esa imaginación que Dios nos ha dado, el diablo la usa o la estimula para el mal. ¿Por qué hay tanta inmoralidad en este mundo? La imaginación no os fue dada para permitir que anduviera desbocada siguiendo su propia voluntad sin que se hiciera esfuerzo alguno para restringirla o disciplinarla. Hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa, porque el diablo está tentando, ¿verdad? Poniendo cosas en la mente. Dijo el proverbio, guarda tu corazón porque del corazón mana la vida. En otras palabras, cuida tu mente, ¿verdad? Tienes que cuidarte de lo que ves, de lo que oyes, porque estamos peleando contra un enemigo astuto. El gran héroe de la Reforma, Lutero, dijo estas palabras: tú no puedes evitar que los pajaritos vuelen en tu cabeza, pero lo que sí tú puedes evitar es que hagan nido. Cuando se consuma un pecado, es porque ese pecado comenzó ¿dónde? En la mente, en el pensamiento. Dice el Proverbio 23:7, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Y Pablo nos da una receta para la salud mental. Ahorita se habló de salud mental. Tenemos unos tratados muy bonitos que hablan de la salud mental. Pero Pablo nos da una receta para salud mental. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. A veces el enemigo se las arregla para que pensemos más en lo negativo que en lo positivo. Y hay personas que viven muy tristes y muy afligidas porque están pensando solamente en lo negativo. Dios quiere que pensemos positivamente. Piensa que tú eres una persona especial, que igual a ti no hay alguien en este mundo, que Dios te creó especial. Piensa en las bendiciones que Dios te ha dado. Piensa en la esperanza gloriosa que tú tienes. Que aunque estamos viviendo en un mundo de aflicciones y de dolor, de sufrimiento, pero que hay un mundo mejor para los que tienen fe y creen en Dios. Hay un cuadro muy sugerente que se encuentra en el libro que hablamos ahorita, ¿no? El conflicto de los siglos. Ese cuadro está en el conflicto ilustrado. Y allí en ese cuadro nos dice mucho. Hay un joven inexperto, no tiene mucha experiencia, está jugando ajedrez, pero el ajedrez representa el juego de la vida. Tienes que cuidarte de los movimientos que tú haces, porque un mal movimiento en el ajedrez te dan jaque mate. Y este joven que está allí moviendo la ficha tiene ante él un adversario que en su rostro se le nota la maldad, la experiencia de la maldad, y que está haciendo cuanto sea posible para derrotarte. Mira lo que hay detrás de él, lo que hay arriba de su cabeza. Una vez un niño preguntó a su papá y le dijo: papá, tengo una pregunta. ¿Quién es más fuerte, tú o Satanás? Papá sonrió y hizo silencio.
Pero el niño inmediatamente le hizo otra pregunta, le dijo, papá, te tengo otra pregunta. ¿Quién es más fuerte? ¿Satanás o Jesús? Entonces el padre sonrió y le dijo, no, no hay duda, Jesús es más poderoso. Entonces el niño también sonrió y le dijo, papá, entonces no hay problema. No tenemos problema. El enemigo no puede vencer en el juego de la vida, ¿verdad? Pero si somos dirigidos por el Espíritu de Dios, Jesús nos dará la victoria. Miren esta otra lámina. Eso se encuentra también en el libro, ¿verdad? Hay un enemigo que está decidido a derrotarte en la vida. Cuando miramos este mundo tan lleno de tristeza, de sufrimiento, cuánto vicio, cuánta droga, cuánta corrupción vemos en este mundo. Yo a veces me pregunto, ¿por qué los seres humanos llegan a semejantes cosas? No es porque quieren muchos, es porque hay una lucha de carácter espiritual, una lucha que nosotros no vemos, pero que la sentimos. Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 13, él dice allí que los seres humanos, nosotros, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Dice el Espíritu de Profecía, Ministerio y Curación, página 91. No nos hayamos empeñados en combates ficticios. Libramos un combate del que dependen resultados eternos. Tenemos que habérnoslas con enemigos. ¿Cómo son los enemigos? Invisibles. Ángeles malignos luchan por dominar a todo ser humano. Cada acción es echa su peso en la balanza que determina la victoria o la derrota en la vida. Mis queridos hermanos, la lucha que se lleva a cabo no es la que se está peleando ahora mismo allá en las calles de Mosul, en Irak. No es la que se están luchando allá en Alepo, en esta otra ciudad de Siria. Las grandes luchas se libran, ¿usted sabe dónde? En la mente de cada ser humano. Lo único que esta lucha es una lucha espiritual y los resultados son eternos. Miren qué cita tan interesante esta. Muchos han de luchar con potentes tendencias heredadas ¿a qué? Al mal. Al nacer heredaron deseos contrarios a la naturaleza e impulsos sensuales y hay que prevenirlos cuidadosamente contra ellos. Por dentro y por fuera, el bien y el mal porfían por la supremacía. Quienes no han pasado jamás por semejantes experiencias no pueden conocer la fuerza casi invencible de los apetitos ni de los recios del conflicto. ¿Qué les parece? Las cargas hereditarias. Creo mucho en el cuidado prenatal, ¿no? Los padres tienen que tener mucha responsabilidad, o los que van a ser padres también. En estos días estaba mirando un documental, ciertas ciudades aquí en los Estados Unidos, donde hay personas jóvenes que te parte el corazón al verlas allí en la calle pidiendo dinero. Cuando reúnen los $20 que necesitan para su cuota, van y compran su porción de heroína. En una forma totalmente antihigiénica, la ligan allí con agua, la ponen en la jeringuilla y después se la inyectan en las venas. ¡Qué tristeza! Y no pueden vivir si no están bajo la heroína. Pero me llamó la atención una joven, una muchacha, con 8 meses de embarazo, poniéndose aquella jeringuilla con heroína en las venas. ¿Vamos a extrañarnos después de que ese niño o esa niña no nazca con esas tendencias hacia el mal? Y así otras tendencias también que se heredan por los vicios y las cosas malas de los padres. Drogadictos, todo tipo de vicio, de corrupciones.
No, dice la palabra de Dios, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más que lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Así que cualquiera que sea tu prueba y tu tentación, Dios te dice, mira, hay un límite, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, tú en tu naturaleza caída no puedes, pero yo te voy a dar la victoria. Dice el profeta Jeremías. Antes del profeta Jeremías, voy a leer aquí una cita sobre este pensamiento anterior que leímos, que dice así: en nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades heredadas y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. La palabra nos dice que el Señor puso arena por término al mar. El mar puede estar muy enfurecido, las olas pueden ser gigantes, pero hay un límite. Lo hemos estudiado en esta semana en el libro de Job. Job fue probado al máximo. Quizás algunos de nosotros tengamos que ser probados. Pero podemos estar seguros de una cosa, y es que hay un límite. Dios no va a permitir que nadie sea tentado o probado más allá que lo que pueda soportar. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 18. Dice Pablo hablando de Jesús: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu prueba? Quizás tu prueba y tu tentación es distinta a la mía. Y la mía es distinta a la tuya. Pero cada uno tiene sus tentaciones y tiene sus pruebas, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios nos dice que Cristo fue tentado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira, mi hermano y mi hermana, no hay una prueba que te venga en la vida que Jesús no haya pasado por esa prueba. ¿No lo dice la Biblia? Tentado en todo. Pero la victoria de Jesús es nuestra victoria. Todo depende que nosotros con fe podamos confiar, ¿verdad? Satanás, Jesús lo llamó el padre de la mentira. Satanás lleva casi 6.000 años en este mundo, con mucha experiencia, ¿verdad? Conoce la naturaleza humana, conoce dónde tentarte. Muchas veces se convierte en el acusador. Él tienta a una persona a hacer algo que no debe hacer, y hay una lucha, hay un conflicto. Pero si la persona cede y hace lo que no debía hacer, entonces ese acusador, o mejor dicho, ese que provocó o invitó la tentación o que usó la sugestión, después se convierte en el acusador. Por eso hay personas que han hecho algo y después pues quieren suicidarse. ¿Por qué? Porque el enemigo se convierte en el acusador. La Biblia le llama el acusador. Ahora, no tenemos un sumo sacerdote que no nos pueda ayudar. Y Cristo nos dice cómo nosotros podemos vencer. Todos tenemos conflicto, todos tenemos lucha. Pero miren lo que dice ahí. Cristo hizo uso de la oración como arma poderosa para vencer el enemigo. Las armas para vencer al enemigo no es un M16, no es un AK-47, con eso pueden luchar los hombres unos contra otros. Las armas del cristiano son armas espirituales. La lucha del cristiano es una lucha espiritual. Es una lucha que no vemos, pero que existe.
A veces llegan noticias que son muy desafortunadas, que nos hacen, ¿y cómo pudo pasar eso? Usted no sabía quizás la lucha que había en esa persona. Hay una lucha. Ahora Jesús nos dice, mira, la oración. ¿No han escuchado el canto ese que dice, la oración es el poder de cristiano? ¿En el poder del cristiano está en la oración? El que ora ferviente vencerá la tentación. Jesús oró ferviente, Jesús venció y nos dice que podemos vencer al enemigo usando las almas espirituales. Si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros que somos débiles, mortales, manchados por el pecado? Y miren la cita que sigue. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Oramos en grupo, ahorita vamos a orar por los alimentos, pero esa oración privada entre tú y Dios no la puedes descuidar. Jesús dijo, éntrate a tu cuarto, cerradas las puertas, allí donde nadie te ve, solito, solita, póstrate, ora a Dios y tu Dios que te ve en secreto te va a recompensar en público. Yo no sé cuál es tu prueba, yo no sé cuál es tu lucha, pero yo te digo que Dios ha provisto ayuda para darte la victoria. Que si tú confías en Jesús, vas a ser victorioso. Las tentaciones secretas del enemigo, las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque no se valen del privilegio de la oración. Eso está en El Camino a Cristo, página 29. Hermanos, ni un solo momento podemos estar seguros. Tremendo pensamiento este, profetas y reyes. Ni un solo momento podemos estar seguros a no ser que confiemos en Dios y tengamos nuestra vida escondida ¿en quién? En Cristo. Y ahora miren, voy a subrayar eso. La vigilancia y la oración son la salvaguardia de la pureza. El Evangelio es el único antídoto para el pecado y la miseria de la tierra. El dar a conocer a toda la humanidad el mensaje de la gracia de Dios es la primera tarea de los que conocen su poder curativo. Nosotros en una forma, no tenemos todos la misma experiencia, pero hemos conocido el poder del Evangelio en nosotros. Y dice Pablo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay nada más poderoso que el Evangelio para cambiar vidas de hombres y mujeres, sacarlo de la tristeza, sacarlo del pecado, sacarlo de la desesperación y traerlo a lo que es la paz, la esperanza y la felicidad. Muchos seres humanos a veces luchan y piensan que si el psicólogo me va a ayudar, que si el psiquiatra me va a ayudar. Es verdad que quizás un médico especializado y con buena, porque no todos los médicos se pueden confiar, pero pueden ayudar en un momento dado. Pero la mejor ayuda que se puede recibir es la que recibimos de Dios. Recuerden que Jesucristo es el médico divino. Él te conoce como nadie te conoce. Pero ¿sabes una cosa? Él te ama. Jesús no te rechaza, sea quien sea. Puedes ser tú el peor pecador que exista o la peor pecadora. El enemigo muchas veces trata de que te avergüences, de rebajarte. Pero Jesús te dice, levántate porque yo te amo. Por ti te entregué mi vida en la cruz, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Muchas personas viven a veces torturadas por el pasado, cosas que hicieron en el pasado. Y el diablo se vuelve el acusador, ¿no? ¿Verdad? La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y alguien dijo, cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdele tú a él su futuro. Ni un solo momento podemos estar seguros.
La paz y la paz de Dios, dice la palabra, dice Pablo ahí en Filipenses, que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren qué otra cita. Hermanos, hay cosas que le pueden suceder a una persona en este mundo y la persona no puede entender. Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué tengo que pasar por esta tentación? ¿Por qué tengo que pasar por este sufrimiento? Mira lo que dice. En la vida futura comprenderemos las cosas que aquí nos dejaron grandemente perplejos. Nos daremos cuenta qué poderoso ayudador tuvimos y cómo los ángeles de Dios fueron comisionados para guardarnos a medida que seguíamos el consejo de la palabra de Dios. Alguien ha dicho que a veces las grandes bendiciones de Dios vienen disfrazadas. Y las bendiciones de Dios a veces pueden venir disfrazadas en tentaciones, en sufrimiento, en muchas maneras. Pero la palabra dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y a eso decimos aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Mire lo que dice la Biblia. Y lo dice Juan allí en Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiere decir que este cielo que vivimos y esta tierra que vivimos llena de maldad, de sufrimiento, de egoísmo, de envidia, de odios, no va a ser para siempre. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y entonces, a mí me gustan las láminas. Podemos imaginarnos lo que será esa tierra del futuro, ¿verdad? Muchos cristianos a veces no tienen un concepto claro a la luz de la Biblia de cómo será el futuro. Que si voy a estar espiritualmente volando de nube en nube, quién sabe, tienen 20 pensamientos, 20 cosas. La Biblia habla de la tierra nueva. Y la Biblia dice que allí en la tierra nueva morarán los hijos de Dios y estaremos con Cristo. Esta tierra Dios la creó para que fuera habitada y va a ser habitada por la eternidad. Una vez que Dios la haga nueva, porque Él hará nueva todas las cosas. Escuché a un pastor una vez que predicaba y se me quedó solamente. Dijo, yo quiero que Cristo venga aún hasta por los animales. Porque toda la creación que Dios ha hecho gime, ¿verdad? Sufrimiento, dolor, agresividad. Dios hará todas las cosas nuevas. Dice Pablo, cosa que ojo no vio, cosa que oreja no oyó, cosa que no ha subido a la mente del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cuantas cosas lindas, hermosas puedas imaginarte, y a veces debemos pensar en esto, es lo que Dios prepara para sus hijos. No somos capaces de tener una idea, pero la Biblia dice, ahí, puedes leer Isaías 65, 66, puedes leer Apocalipsis 21, 22, y te va a dar una descripción de ese mundo del futuro. Ahora bien, hay una premisa para alcanzar ese paraíso, el paraíso recobrado. ¿Y cuál es? Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Esa victoria no la vas a ganar tú solo, o tú sola. El Señor va a estar contigo. Pero hay que vencer, hay que pelear la buena batalla. Ojalá que nosotros un día, cualquiera que sea nuestro futuro, nadie conoce el futuro. El futuro, si lo ponemos en las manos de Dios, está seguro, es la única manera. Pero qué lindas las palabras esas de Pablo. Pablo estaba preso en Roma. Y un dictador, un tirano, asesino, cruel, lo mandó a decapitar. Y escribiendo su carta a Timoteo, Pablo dijo, ya yo estoy, ¿para qué? Para ser sacrificado, para partir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, ¿qué cosa?
me está guardada la corona de la vida. Y no solo a mí, sino para todos los que aman su venida. ¿Quieres tú tener la corona de la vida? Jesús quiere darte la corona de la vida. Jesús quiere que seas vencedora, que seas vencedor. Y que un día puedas estar ahí sobre el mar de vidrio, dice, cantando el Cordero, el cántico del Cordero y Moisés. Y sobre todo en la tierra nueva, podamos estar con nuestro Señor Jesucristo. Ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor. Todas estas cosas terminaron. Voy a concluir, hay unas citas aquí muy bonitas, que no quiero, hay muchas, no, en honor al tiempo no las puedo leer, pero no las voy a pasar por alto. Dice, entonces los redimidos serán bienvenidos a las mansiones con Jesús, que Jesús se está preparando para ellos. Allí no serán acompañados por los viles de la tierra. Hay muchos viles en esta tierra, muchos malos que han vendido sus almas al demonio. Allí no estarán. Cada tendencia pecaminosa, cada imperfección han sido removidas por la sangre de Cristo. Y la excelencia y brillo de su gloria, que excede a la del sol al mediodía, le es impartida. La belleza moral y la perfección del carácter de Cristo brilla a través de ellos con un esplendor mayor que la gloria externa. Están sin falta delante del gran trono blanco, compartiendo la dignidad y los privilegios de los ángeles. Y este mundo de los redimidos será unido, ¿verdad? Compartiremos con el mundo. La gente se cree que estamos solos. No estamos solos en el universo de Dios. En el universo de Dios somos un granito de arena o menos. La tierra que por tanto tiempo fue separada de la familia celestial será nuevamente reunida. Y gozaremos en las mansiones celestiales y podremos ver a Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros. El único recuerdo, dice la inspiración, que quedará de este mundo de crueldad y de tristeza, serán las marcas en las manos de Jesús. Pero allí todo será hecho nuevo y podremos gozar de la eternidad con nuestro Salvador. El último capítulo del libro, El Gran Conflicto, que yo les voy a pedir que me den la hojita, al final ahora, me van a dar la hojita de aquellos que están interesados en compartir este libro con alguien. La última cita de ese libro dice lo siguiente: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, mana vida y luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Y noten esto, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declararán en su belleza sin mácula y en su júbilo perfecto que Dios es amor. Que la bendición de Dios te acompañe durante este día. Que su paz, que sobrepuja todo entendimiento, pueda estar en tu corazón. Y que un día, por la gracia del Señor, podamos vernos en el reino. Que el Señor te guarde. Amén.